Chicos, bienvenidos a la última parte de las herramientas de modelación 3D. Ya para finalizar, les recuerdo que hay muchos tipos de elementos, muchas más herramientas, pero aquí vamos a ver unas básicas y no podría terminar esto sin mostrarles la parte de modificadores. Entonces los modificadores simplemente son operaciones que no son destructivas y me permiten conservar de cierta manera la geometría inicial del objeto más agregarle, digámosle, cambios a su apariencia. Esos cambios se van a ver reflejados en, el, en, el, en la escena 3D y en el render, más no son cambios permanentes a la geometría. Ya me voy a explicar mejor con lo que pasa. De los modificadores, aquí partimos de los modificadores. Voy a volver a esperar un segundo. Se encuentran en solamente, o no solamente se encuentran en los objetos de tipo mallas, aquí en el panel de herramientas, en el panel de propiedades, en la herramientica esta, y aquí modificadores. Entonces aquí en los modificadores hay diferentes tipos de modificadores. Aquí vemos que se encuentran cuatro grandes grupos de modificadores. Los primeros modifican los datos, los segundos ayudan a construir elementos o a generar, los terceros deforman la forma y los últimos me ayudan a simular. Hoy nos vamos a enfocar en algunos que me permiten a mí modelar 3D, que normalmente están entre los de modificar y los de generar. Entonces, vamos a empezar con el primero que se llama Array. Entonces esto me permite crear, miren que los de generar, él me crea una copia a diferentes distancias que yo el número de copias que yo especifique a la distancia que yo especifique acá. Porque digo que miren que solamente visual, si yo me meto a modificar con Tab al modo de edición, miren que él no agregó estos objetos nuevos, él los está recreando de forma virtual utilizando una operación, y estos me van a aparecer en el render y en la escena, más si yo los puedo borrar no se modifica la geometría inicial. Entonces eso es lo poderoso de esto. Entonces miren que yo puedo agregar aquí 5 elementos que estén un poco separados, y esto normalmente se llama un patrón de elementos en otras herramientas de modelación. Yo puedo modificar y esto va a quedar en todos. Entonces, esto me permite, si yo quisiera crear 5 elementos continuos que son iguales, yo los puedo hacer de esta manera. Que esto no me gusta como está quedando así. Y supongamos que entonces yo los puedo crear el patrón en un eje, o yo los puedo mover en varios ejes, en 3 dimensiones, con las posiciones relativas al objeto. Es una herramienta muy útil para crear elementos continuos de la misma forma. ¿Se acuerdan que ya habíamos visto que uno puede crear un chaflán en los elementos? Bueno, otra cosa que vamos a ver acá es que uno puede utilizar combinaciones de modificadores. Yo puedo agregar un chaflán, normalmente el orden importa, y el chaflán lo que me permite es crear lo que habíamos visto, un chaflán. Acuerden que todos los elementos no terminan en bordes vivos, pero entonces esto me permite crearle esta operación. Entonces miren que yo creé un patrón de estos elementos, y aquí en la barra de propiedades quedan cada uno de los modificadores que yo he agregado, pero voy a dejarlo solo en un eje para que no se vea como tan raro, y solamente voy a crear 3 patrón de elementos, y a todos ellos les agregué chaflán. Entonces miren que es lo importante de esto. Miren que si yo hubiera hecho el chaflán con la herramienta de Bevel, él hubiera creado estos nuevos vértices. Si yo tuviera que modificar esta geometría, a mí me tocaría lidiar con todos estos vértices que yo hubiera creado acá con esta herramienta. Lo poderoso de esto es que yo puedo modificar la geometría de forma más fácil, sin tener que preocuparme, y utilizando esta operación, sin tener que preocuparme por los nuevos vértices que se crean, porque si yo hubiera hecho los vértices, él hubiera creado un mundo de vértices que tendría que yo manipular cuando estoy modelando 3D. Y esto no es
final, porque yo finalmente lo puedo cancelar y lo puedo y queda la geometría como estaba. Yo acá puedo controlar las diferentes propiedades eh, de, del borde que yo le esté creando. La siguiente herramienta es reducir el número de vértices. Esto es muy importante cuando veamos cómo importar elementos. Supongamos que yo tengo un elemento con una cantidad tremenda de vértices y lo que yo quiero hacer es reducirlos, pues porque esto va a consumir memoria. Para eso está Decimate, y lo que él me va a hacer es que él me va a reducir la cantidad de vértices del elemento. Entonces, con este ratio él los va a ir reduciendo pues hasta miren que él los va a reducir la resolución de los elementos. A ver, subdividámoslo más todavía. Ya se me va a tostar. Él me va a ir reduciendo la cantidad de vértices del elemento. Una vez yo hunda apply, todos estos modificadores tienen la posibilidad de hacerlos reales, por así decirlo, de aplicarlos a la modelación 3D. A veces muchas veces no es necesario aplicarlos si solamente los vamos a trabajar para renderizar o para trabajar dentro de Blender. Entonces, si yo, por ejemplo, aplico el array, él ya va a crear estos tres elementos que tenemos acá. Y yo voy a borrar esto antes de que se me tueste Blender. Entonces el siguiente es Edge Split. Entonces supongamos que bueno, vamos a modelar algo acá que me permita demostrarlo de alguna manera. Edge Split hace que un borde se vea digámoslo más filado, por así decirlo. Yo le puedo, miren que yo agregué el Shade Smooth, pero cuando el Shade Smooth se aproxima a estos a estos ejes, él empieza a verse incoherente. Si yo quisiera que él fuera redondeado suave y en las partes planas plano, lo que yo hago es marco este borde, y yo le agrego un Edge Split. El Edge Split funciona de forma automática o con los él funciona de forma automática a cierto ángulo. Miren el resultado final. Primero que todo, miren que es suave y en las partes planas se ve plano, se ve con el sombreado correcto la parte. Así es como se ve originalmente. Si yo le hago Shade Smooth a todo, más si yo le hago el Edge Split, él me hace las partes planas y las partes. Yo puedo también definirle qué bordes quiero que él me lo hace automático, pues yo no lo quisiera Mark Sharp y él solamente me hace los bordes que yo le definí, o él me lo puede hacer de forma automática con Edge Angle. Vamos a saltar uno para que esto no se haga tan largo. Finalmente hay muchísimos modificadores, ustedes los pueden ver, pueden entrar a la documentación de Blender. Solidificar es uno de los más usados también. Supongamos, miren que este elemento es una superficie, pero yo quiero dar la apariencia de que sea sólido, quiero agregarle un borde a esto. Yo le puedo agregar solidificar y él me va a agregar un borde con el grosor que yo le quiera dar. Miren la importancia también del orden de los elementos. Si yo utilizo primero el Edge Split,
Listo, él me utiliza para hacer los bordes automáticos, pero antes de aplicar el otro modificador. Si yo le utilizo primero el Solidify y luego el Edge Split, él ya sí me muestra de forma correcta la modelación de este elemento. Entonces miren que lo que hace el solidificar es que él me agrega una superficie, me la trata de convertir como si fuera un sólido, agregándole una pared de espesor. Él le agrega espesor a las superficies. Miren que ya aquí yo la veo correctamente, y si lo juntamos con el Edge Split me queda este elemento correcto. Voy a recrear otra cosa más clara para que quede claro el solidificar. Entonces, supongamos que yo tengo este elemento, yo le voy a dar solidificar y yo le doy el espesor, y miren lo que él me va a dar es darle un espesor al elemento. Y bueno, eso funciona bien para algunos elementos, en algunos queda con errores, pero es una forma muy sencilla de agregar este tipo de elementos. Y no podría faltar el elemento, el modificador fundamental por defecto de Blender, es el subdividir. Miren que yo tengo este mico, pero inclusive si yo le doy el Shade Smooth, él me va a quedar faceteado. Yo le puedo agregar un modificador que se llama subdivisión, subsurface division. Lo que va a hacer es que va a crear una operación de subdividir internamente. Él va a crear estos y va a quedar suave, y va a quedar como si fuera una superficie. Él le va a aplicar una operación de superficie para convertirlo como si fuera una superficie, lo va a suavizar agregándole una cantidad de vértices. Yo le puedo definir la cantidad de subdivisiones que él haga aumentándole este. Miren que esto va a consumir mucha memoria, por eso me permite o agregarlos en el render o agregarlos en el punto de vista, pero entre más subdivisiones yo le haga, él más va a subdividir esta superficie. Miren que si yo lo veo en Z, me veo la cantidad de vértices que él los agregaba. Esto los va a suavizar y a subdividir. Y ahora sí me da una apariencia suave, mucho más suave, porque va a tener muchos más vértices y van a estar acomodados de forma suave, que solamente utilizando el Shade Smooth. Entonces, chicos, hasta acá queda la clase de modelación 3D. Vimos que uno puede modificar la malla con mucho tipo de herramientas que se encuentran acá presentes en la barra de herramientas o en los shortcuts. Los shortcuts también, normalmente todas las herramientas se encuentran en los menús, o utilizando modificadores. Los modificadores no son permanentes y permiten yo continuar modificando la geometría de forma sencilla. Entonces queda como ejercicio para la próxima clase en realizar 3 modelaciones de 3 objetos que ustedes encuentren en la casa o en internet, y crear una escena en donde los pongan uno al lado del otro. Entonces van a modelar, supongamos que esto es uno de los objetos que ustedes modelen. Aquí no va a importar pues tanto ni las sombras ni los materiales, me los van a poner los 3 elementos pues juntos en la misma escena. Entonces van a modificar, supongamos que este sea uno de los que supongamos que estos sean los 3 elementos diferentes que ustedes modelaron de la casa. Y me los entregan todos en la misma escena. Le sacan una imagen y me mandan la imagen y el archivo en Blender. Y listo, chicos, hasta acá llega la clase de modelación 3D.